David Letterman no era solo un presentador de late night. Para millones, era el ingenioso maestro de ceremonias de la televisión estadounidense, un hombre que podía convertir una pausa incómoda en un remate. Pero detrás del escritorio, más allá de las risas y las listas del top 10, había tensiones latentes durante años, y los invitados se marchaban furiosos, los coprotagonistas se irritaban, y las amistades se desmoronaban en silencio. Ahora, después de décadas de intensa especulación, los 5 nombres que definieron sus relaciones laborales más difíciles han salido finalmente a la luz. Algunos, quizás, los esperes. Otros, te dejarán sin palabras. Sigue viendo porque al final descubrirás un lado de Letterman que siempre estuvo oculto a plena vista. Adentrémonos. La historia de David Letterman comienza muy lejos del resplandor de neón de la ciudad de Nueva York. Nacido en Indianápolis, Indiana, en 1947, era el tipo de niño que encontraba el humor en cada aspecto de la vida cotidiana, contando chistes en la mesa y observando a los comediantes clásicos de la televisión con una fascinación de ojos muy abiertos. Después de asistir a la Universidad Ball State, persiguió la radiodifusión con energía incansable, empezando en radio y televisión local. Sus segmentos peculiares y su humor tan particular no solo destacaron, sino que se quedaron. Para finales de los 70, Letterman buscaba entrar de lleno en la comedia. Trabajó en pequeños clubes, escribió chistes para otros artistas y finalmente consiguió un codiciado lugar en The Tonight Show starring Johnny Carson. Esa aparición lo cambió todo. Carson lo invitó varias veces y pronto Letterman se convirtió en un habitual, conocido por su ingenio seco y su disposición a burlarse de cualquier cosa, incluso de sí mismo. En 1982, NBC le entregó las riendas de Late Night with David Letterman. Fue un experimento extraño y a la vez brillante. Letterman arrojaba sandías desde los edificios, invitaba a invitados de lo más absurdos y perfeccionó la entrevista incómoda como una verdadera forma de arte. A la audiencia le encantó. Él no buscaba ser tan pulcro y elegante como Carson. Él intentaba ser auténtico, impredecible, incluso un poco incómodo, y funcionó. Luego vinieron las guerras del Late Night. Cuando Carson se retiró en 1992, muchos asumieron que Letterman heredaría el trono. En cambio, NBC le dio The Tonight Show a Jay Leno. Esa decisión provocó una de las rivalidades más famosas en la historia de la televisión. Letterman se pasó a la CBS, estrenando The Late Show with David Letterman en 1993. Durante más de 2 décadas, compitió directamente con Leno, Conan O'Brien, Jimmy Kimmel y finalmente Jimmy Fallon, forjando su propio legado como el maestro del desapego irónico y el comentario mordaz. Los fans recuerdan los momentos más icónicos. La polémica entrevista de Madonna en 1994, Drew Barrymore subiéndose a su escritorio y enseñándole el pecho, y la extraña aparición de Joaquin Phoenix en 2009, que resultó ser una obra de arte performático. Pero tras los clips virales y las entrevistas que acaparaban titulares, surgían historias recurrentes de cómo ciertos invitados o colegas habituales chocaban con Letterman. A veces eran diferencias creativas, a veces era el ego, y a veces eran simplemente personalidades demasiado grandes que nunca cabrían en el mismo encuadre. Letterman se retiró de la televisión nocturna en 2015, solo para reaparecer en Netflix con My Next Guest Needs No Introduction. Fue entonces cuando su estilo de entrevista se suavizó. Conversaciones más extensas, mayor empatía y menos sarcasmo. Pero los murmullos sobre sus antiguas disputas aún lo siguen. ¿Qué relaciones se agriaron más? ¿Qué compañeros, colegas e invitados dejaron huella en su legendaria carrera? Eso es lo que vamos a descubrir. En la superficie, el mundo de Letterman era todo risas, aplausos y entretenimiento. Pero si mirabas de cerca, podías ver las grietas. Era notorio por traspasar límites en las entrevistas, a veces de forma hilarante, a veces incómoda. Denunciaba la hipocresía, provocaba a los invitados hasta el límite de la irritación y se negaba a seguir el juego de los trucos publicitarios prefabricados. Para los fans, eso fue refrescante. Para ciertas coestrellas y colaboradores, fue exasperante. Los informes sugieren que tras bambalinas, Letterman tuvo su cuota de desacuerdos. Algunos creían que él prosperaba con la tensión. Otros sentían que su tipo de comedia exigía que él tuviera el control, y cualquiera que intentara arrebatarle ese control rápidamente caía en desgracia con él. A lo largo de las décadas, 5 nombres han surgido una y otra vez cuando la gente habla de las relaciones más tensas de Letterman. Van desde presentadores rivales hasta celebridades de éxito, personas que chocaron con su humor, su estilo o su pura presencia. Algunas de estas confrontaciones se desarrollaron en vivo ante la cámara. Otras se revelaron en silencio, susurradas en los camerinos y escritas años después. ¿Y quiénes eran? ¿Quiénes son las 5 coestrellas con las que David Letterman, según se dice, más odiaba trabajar? Averigüémoslo. Jay Leno.
El primer nombre en esta lista es uno que definió toda una era de rivalidad en la televisión nocturna, Jay Leno. Si alguna vez hubo un coprotagonista que simbolizó el tira y afloja del poder televisivo, fue él. Para Letterman, el conflicto no era por manías personales ni un incidente aislado, era sobre el trono mismo, el sillón de The Tonight Show. Y por 2 décadas, proyectó una sombra sobre todo lo que ambos hicieron. Letterman y Leno empezaron sorprendentemente en un territorio similar. Ambos eran comediantes que se iniciaban en el circuito de stand-up de los años 70. Incluso aparecieron en The Tonight Show starring Johnny Carson, donde un guiño de Carson podía transformar una carrera de la noche a la mañana. Al principio, los dos hombres se respetaban. Eran parte de una fraternidad de comediantes que buscaban su oportunidad, perfeccionando su ritmo y aprendiendo a conquistar al público. La amistad, si es que se le puede llamar así, se convirtió en rivalidad en 1992. Carson se retiró y los fans asumieron que David Letterman, quien había presentado el Late Night por una década, tomaría la corona. Pero los ejecutivos de NBC sorprendieron al mundo al nombrar a Jay Leno sucesor de Carson. De repente, Letterman ya no era el heredero aparente, él era el forastero. Esa decisión reescribió la historia nocturna y sembró la semilla de una amarga y duradera disputa. En cámara, ambos hombres se mostraron evasivos. Se hacían bromas el uno al otro, pero rara vez lanzaron ataques abiertos. Aún así, la tensión subyacente se dejaba sentir. Los monólogos de Letterman soltaban indirectas muy astutas contra la cadena NBC y el otro presentador de la competencia. Mientras tanto, Leno se esforzaba por ser el hombre de a pie, presentándose como la alternativa más segura para el público mayoritario estadounidense. Sin embargo, tras bastidores, se decía que la rivalidad era mucho más intensa y feroz. Fuentes cercanas a la industria afirman que Letterman se sintió profundamente traicionado, no solo por la cadena NBC, sino también por el propio Leno en persona. En el famoso libro de Bill Carter, The Late Shift, que más tarde fue adaptado a una película de HBO, los ejecutivos describieron la rivalidad en términos brutales: agentes conspirando, acuerdos secretos desarrollándose y egos chocando. Según esos relatos, Letterman nunca perdonó esa decisión. E incluso cuando aterrizó en CBS para presentar The Late Show, la sombra de Leno se proyectaba de forma imponente. Los seguidores también se percataron de ello. Cada vez que un invitado importante iba a ambos programas, se especulaba sobre a quién preferían. Cada temporada de los Emmy se convertía en otro referéndum sobre quién ganaba. Incluso su comedia reflejaba la división. Letterman adoptó la ironía y la mordacidad, mientras que Leno se inclinó por los titulares y chistes más generales. La disputa dejó muchas pruebas públicas. Cuando The Late Show se estrenó en 1993, la primera emisión de Letterman incluyó pullas contra NBC y Leno. La prensa lo devoró, tratando cada subida de audiencia como un asalto de boxeo. En 1995, Letterman superó brevemente a Leno, pero The Tonight Show recuperó el dominio tras la infame entrevista de Hugh Grant después de su escándalo. Esa contratación y el repunte en la audiencia de Leno fueron citados por los medios como el momento en que Letterman perdió su ventaja. En entrevistas, Letterman no ocultó exactamente sus sentimientos. Una vez le dijo en broma a Rolling Stone que Leno era el tipo más divertido que jamás querrías conocer hasta que lo conoces. Fue una frase clásica de Letterman: mitad cumplido, mitad cuchilla de afeitar. Mientras tanto, Leno solía evadir las preguntas con una sonrisa, aunque los aficionados discutían si su personalidad de ¡ay caramba! Era auténtica o premeditada. La adaptación de HBO de The Late Shift llevó esta intensa rivalidad a una nueva audiencia, presentando a Letterman como el talento herido y a Leno como el astuto manipulador. Los televidentes no pudieron evitar tomar partido. Hasta el día de hoy, los hilos en redes sociales se encienden cada vez que la gente discute quién realmente merecía el puesto de presentador de The Tonight Show. Para Letterman, esta rivalidad no fue solo personal, sino que marcó la trayectoria de su carrera. Su paso a CBS le dio libertad, pero también lo consolidó como el eterno retador. Esa condición de desvalido impulsó algunos de sus años más creativos. También le dio a su programa un filo más incisivo, algo que atraía a los fans que disfrutaban de una comedia con mordacidad. Pero esto tuvo un precio. Se decía que Letterman estaba obsesionado con las batallas de audiencia, comparándose constantemente con Leno. Incluso años después, cuando Letterman se retiró, los periodistas no pudieron evitar preguntar sobre su relación. En una entrevista, él admitió: ¿me arrepiento? Pausa. Prentani, nani, non. Sí, probablemente sí. Esa honestidad dejaba entrever el profundo dolor que había dejado. Para el público, la rivalidad se convirtió en parte de la diversión. No solo estaban viendo un programa de entrevistas, estabas presenciando una guerra. El hecho de que ambos hombres se mantuvieran relevantes por décadas solo demostró lo parejos que eran. Pero para Letterman, la disputa con Jay Leno siempre será el ejemplo por excelencia de cómo una sola decisión, un ascenso denegado, puede definir por completo un legado entero. Así que, si Jay Leno era el rival,
Al otro lado de la calle, ¿quién era la espina dentro de los muros del estudio? Sigan viendo porque el número 4 nos trae a alguien que compartió el escenario con Letterman, pero nunca compartió su sentido del humor, Madonna. Si Jay Leno era el rival en la otra cadena, entonces conocemos a una invitada que convirtió una aparición rutinaria en un programa nocturno en una de las entrevistas más infames de todos los tiempos. Madonna. Para David Letterman, ella fue una reserva soñada y una presencia de pesadilla. Lo que comenzó como una broma juguetona se convirtió en un choque de control, lenguaje e imagen que los fans aún analizan hasta el día de hoy. Madonna ya era una superestrella global desde hacía casi una década cuando subió al escenario de Letterman en marzo de 1994. Estaba en medio de su era erótica, rompiendo los límites de la sexualidad y la censura en videos musicales, espectáculos y entrevistas. Letterman, por otro lado, estaba firmemente en su ritmo de CBS, apenas un año después de su nuevo trabajo presentando The Late Show. Desde el principio, las dos personalidades parecían destinadas a chocar. Letterman se nutría de la incomodidad, haciendo que sus invitados se sintieran incómodos, soltando comentarios sarcásticos y deleitándose en los silencios tensos. Madonna, por su parte, se nutría de la provocación. Ella no solo buscaba atención, quería dominar por completo el ambiente. Al poner esas dos fuerzas juntas, se producía una explosión inevitable. En pantalla, la entrevista de 1994 se hizo rápidamente notoria. Madonna maldijo repetidamente, tanto que la CBS tuvo que censurar más de una docena de veces. Ella provocó a Letterman de forma juguetona, se negó a abandonar el escenario cuando el segmento se alargó, e incluso se burló de él por olerse los dedos. Los espectadores en casa miraron en shock, sin saber si era arte performático o un colapso genuino. Fuera de cámaras, los informes sugerían que Letterman estaba furioso. Según fuentes internas de la producción, citadas años después, él sentía que Madonna se había apoderado del programa, cruzando una línea de la irreverencia juguetona a un sabotaje absoluto. Los fans especularon que la tensión no había sido del todo imprevista. A Letterman, al fin y al cabo, le gustaba el caos. Pero para cuando Madonna abandonó el escenario, el presentador se veía visiblemente frustrado. Aquel momento redefinió la reputación de ambos. Para Madonna fue una muesca más en su cinturón de apariciones impactantes. Para Letterman fue un recordatorio de que a veces el invitado podía arrebatarle el control, dejándolo en apuros. Las pruebas son innegables. La entrevista se emitió el 31 de marzo de 1994 y al instante se convirtió en uno de los momentos más censurados y criticados en la historia de la televisión nocturna. Grandes medios como The New York Times y Entertainment Weekly lo cubrieron. Fans inundaron CBS con llamadas, algunos indignados, otros entretenidos. La propia Madonna más tarde se refirió al incidente, restándole importancia como parte de su persona. Pero Letterman, años después, lo mencionaría como una de las entrevistas más caóticas de su carrera. De hecho, cuando Madonna regresó a su programa en 2000, ambos bromearon al respecto, pero la tensión aún persistía bajo las risas. Los fans siguen divididos incluso ahora. Algunos argumentan que Madonna estuvo brillante, dándole la vuelta a la situación a un presentador que se enorgullecía de incomodar a los demás. Otros insisten en que ella mostró una falta de respeto, convirtiendo una plataforma que estaba destinada a la conversación en un auténtico circo. De cualquier manera, el video ha acumulado millones de reproducciones en YouTube, lo que prueba su gran permanencia e influencia cultural. Para Letterman, el choque con Madonna fue más que una noche incómoda. Fue una llamada de atención. Se dio cuenta de que incluso su ingenio podía ser superado por un invitado decidido a robar el protagonismo. Lo obligó a afilar sus herramientas, a estar listo para todo. También consolidó su reputación como anfitrión, que no temía mostrar el desastre en tiempo real. A diferencia de otros programas que habrían cortado o disimulado el caos, Letterman se adentró en ello. Permitió que las cámaras siguieran grabando, incluso cuando los invitados parecían desbocarse. Esa autenticidad, con todas sus imperfecciones, fue parte de lo que convirtió su programa en algo legendario. Pero las consecuencias fueron muy reales. Durante muchos años después, Letterman, según se informó, temía las apariciones de Madonna. Aunque se reconciliaron en entrevistas posteriores, la memoria de aquel enfrentamiento de 1994 nunca se desvaneció por completo. Para los seguidores, sigue siendo un ejemplo emblemático del impredecible teatro de la televisión nocturna. Hasta ahora, hemos conocido al rival de enfrente y a la superestrella que secuestró su escenario. Pero el siguiente nombre, el número 3, no era en absoluto una celebridad. Se trataba de un colega comediante cuya amistad con Letterman se volvió fría de un modo que los fans jamás esperaron. No te vas a creer lo personal que se puso, Howard Stern. En el tercer puesto no está una estrella del pop ni un presentador rival, sino un colega cómico cuyo camino reflejó el de Letterman, Howard Stern. En teoría, los dos debieron ser aliados, forasteros que forjaron sus carreras burlándose del sistema desde dentro, pero en la práctica su amistad ardió con fuerza.
Luego se congeló, dejando a los fans preguntándose cómo dos maestros del humor transgresor pudieron distanciarse tanto. David Letterman y Howard Stern se cruzaron por primera vez en la década de 1980. Stern estaba escalando posiciones en la radio, rebautizándose como el rey de todos los medios con sus escandalosas acrobacias al aire, su cruda honestidad y su deliberado valor de impacto. Mientras tanto, Letterman consolidaba Late Night en NBC como el rincón más genial y excéntrico del dial televisivo. No tardó mucho para que Stern se convirtiera en un invitado habitual. Cada vez que aparecía, los ratings se disparaban. La química era innegable. La desfachatez de Stern se encontró con el sarcasmo seco de Letterman en una tormenta perfecta. Por un tiempo, la sociedad fue de oro. Los fans sintonizaban solo para ver a Stern decir lo que ningún otro invitado se atrevía, mientras Letterman replicaba con ojos en blanco, respuestas mordaces y apartes irónicos. Pero a medida que la fama de Stern se disparaba, también lo hacía su ego, o al menos así lo describían los de dentro. Lo que había empezado como camaradería, poco a poco cambió. A principios de los 2000, Stern empezó a quejarse públicamente de que Letterman no lo invitaba lo suficiente. Según Stern, los ejecutivos de CBS lo consideraban demasiado controvertido, y él sentía que Letterman no luchaba lo suficiente para mantenerlo en el programa. En pantalla, sus interacciones podían ser eléctricas o gélidas, dependiendo del día. En una infame aparición de 1993, Stern irrumpió en el escenario con dos mujeres escasamente vestidas, besó a Letterman en la mejilla y se lanzó a un monólogo caótico que dejó al presentador visiblemente desconcertado. Algunos espectadores rieron, otros se encogieron de vergüenza. Sin embargo, tras bambalinas, los informes pintaban un panorama más complicado. Letterman supuestamente se cansó de las payasadas de Stern, sintiendo que eclipsaban el programa en sí. El personal admitió más tarde que la imprevisibilidad de Stern causaba verdaderos dolores de cabeza a la producción, con retrasos por censura y quejas de la cadena acumulándose. Mientras tanto, Stern se sintió menospreciado. Le dijo a su audiencia de radio, a millones de oyentes, que Letterman se había vuelto demasiado corporativo, demasiado seguro, y que el espíritu rebelde que una vez admiró había desaparecido. La crítica le escoció. Letterman, quien solía ignorar la mayoría de las disputas con sarcasmo, parecía verdaderamente herido por las pullas de Stern. Las pruebas públicas de su amistad fracturada son abundantes. Stern habló repetidamente de Letterman en su programa de radio, a menudo oscilando entre elogios y críticas mordaces. En una emisión del año 2000, acusó a Letterman de no tener las agallas para enfrentarse a los ejecutivos de CBS por los invitados controvertidos. Letterman, por su parte, se mantuvo más callado, pero ocasionalmente dejó escapar sus sentimientos. En una entrevista de 2004, admitió estar decepcionado por cómo Stern había convertido sus diferencias en un espectáculo público. Los fans también notaron la ausencia. Durante años, Stern dejó de aparecer en el Late Show, alimentando la especulación de que se habían quemado los puentes. Cuando Stern finalmente regresó en 2011, se sintió como una tregua. La entrevista fue civilizada, incluso cálida, pero los fans de siempre no pudieron evitar sentir la tensión latente de que viejas heridas persistían justo bajo la superficie. Los foros en línea se encendieron, algunos insistiendo en que habían enterrado el hacha, otros argumentando que eran solo dos profesionales mostrando una cara amable para las cámaras. La disputa con Howard Stern reveló algo crucial sobre Letterman. A pesar de todo su sarcasmo, valoraba la lealtad. Las constantes pullas de Stern en la prensa, según se dice, le dolieron más de lo que jamás admitió. Y para Stern, la ruptura reforzó su imagen de rebelde, dispuesto a atacar a cualquiera, incluso a un ex amigo, si se sentía menospreciado. Para los espectadores, la rivalidad fue agridulce. Sus mejores momentos en pantalla fueron legendarios, impredecibles e hilarantes. Pero el colapso de su amistad demostró los límites de la química de la televisión nocturna. No todos los invitados extravagantes podían permanecer como aliados de confianza. Para cuando Letterman se retiró en 2015, los dos se habían reconciliado públicamente. Stern lo elogió en el aire, llamándolo un héroe de la radiodifusión. Aún así, los fans no podían olvidar los años de ausencia, los comentarios mordaces, la sensación de que dos íconos habían dejado que el ego y la mala comunicación los superaran. Si Howard Stern representaba el choque de espíritus rebeldes, el siguiente representa algo mucho más profundo. Una asociación creativa que se resquebrajó bajo el peso de la presión y el tiempo. Sigan viendo, porque el siguiente nombre fue una vez parte del círculo íntimo de Letterman, Paul Shaffer. En el número 2, dejamos atrás a los invitados famosos y a los rivales mediáticos para centrarnos en alguien mucho más cercano, Paul Shaffer. Durante décadas, Paul fue más que el líder de la banda. Fue el compañero de Letterman en el escenario, su contrapunto, su fiel ladero que podía llenar silencios incómodos con un redoble de batería o calmar un momento tenso con un chiste rápido. Pero incluso las asociaciones más sólidas pueden desgastarse, y la suya, según fuentes internas y antiguos
El personal no siempre era tan armonioso como la música sugería. La conexión de Paul Shaffer con David Letterman comenzó en 1982, cuando NBC lanzó Late Night with David Letterman. Letterman quería una banda que fuera el ancla del programa, algo más relajado y moderno que las orquestas formales que habían acompañado a Johnny Carson. Shaffer, ya conocido como el peculiar director musical de Saturday Night Live que usaba gafas de sol, era perfecto. Desde el principio, su química hizo clic. Letterman lanzaba una frase sarcástica y Shaffer le devolvía el golpe con un humor inexpresivo. Al público le encantaba. Durante más de 30 años fueron inseparables en pantalla. Shaffer era para Letterman lo que Ed McMahon fue para Carson, pero con un estilo más moderno, más perspicaz y musicalmente más audaz. Sin embargo, bajo las bromas, se gestaba una cierta tensión. Al parecer, Shaffer se sentía encasillado en el papel de compañero, nunca recibiendo el protagonismo que tanto anhelaba. Él tenía sus propias ambiciones, proyectos en solitario, álbumes e incluso algunas incursiones ocasionales en la actuación. Letterman, centrado en el ritmo de su programa, supuestamente veía los intereses externos de Shaffer como distracciones. Según algunos que trabajaron con ellos, su amistad era real pero complicada, unida por la lealtad pero tensa por el ego. En pantalla, la dupla parecía natural. Letterman se burlaba de Shaffer sin piedad, mofándose de su calva, sus trajes llamativos y su costumbre de reírse de todo. Shaffer le seguía el juego, actuando como cómplice y contrapeso. Los espectadores lo veían como un pique cariñoso, el tipo de bromas que dos viejos amigos podían permitirse. Fuera de cámaras, sin embargo, las cosas no siempre fueron tan fluidas. Según el personal de producción citado en artículos retrospectivos tras el retiro de Letterman, Shaffer a veces se sentía minimizado. Una vez bromeó en una entrevista diciendo que solo estaba allí para reírse de los chistes de Dave, una frase que los fans debatieron sin cesar. ¿Fue humor o un desliz de la verdad? También hubo informes de que el perfeccionismo infame de Letterman a veces se desbordaba en sus interacciones. Shaffer, un músico profesional con décadas de experiencia, no siempre estaba receptivo a que le dijeran cómo tocar o qué decir, pero la necesidad de control de Letterman a menudo lo hacía traspasar los límites. Como dijo un informante, Paul adoraba a Dave, pero también sabía que nunca sería el igual de Dave en ese escenario. Hubo muchos momentos que alimentaron la especulación de los fans. En 2007, Shaffer publicó sus memorias, Estaremos aquí por el resto de nuestras vidas, que incluían historias cariñosas sobre Letterman, pero también sutiles indirectas sobre la dinámica de ser un segundón. Él escribió sobre lo difícil que le resultaba ser siempre el contrapunto, el que siempre dice sí, mientras albergaba sus propias ambiciones. Los fans se aferraron a esos pasajes como evidencia de que la relación no era tan perfecta como parecía. Otro ejemplo surgió durante la temporada de 2009, cuando los escándalos personales de Letterman dominaron brevemente los titulares. Shaffer permaneció en el escenario, leal como siempre, pero sus reacciones, o la falta de ellas, fueron examinadas de cerca. Algunos fans pensaron que se veía incómodo, atrapado entre apoyar a su jefe y mantener su propia credibilidad. Y luego fue el último programa en 2015, mientras Shaffer dirigía la banda y se unía a los homenajes de despedida. Espectadores atentos notaron que el agradecimiento de Letterman a su compañero de mucho tiempo fue sorprendentemente breve. Algunos argumentaron que era simplemente el estilo discreto de Letterman. Para muchos, resultaba significativo que, tras 3 décadas de trabajo, él no fuera capaz de reconocer por completo la verdadera magnitud del rol de Shaffer. Los foros en línea se encendieron con intensos debates. ¿Subestimó Letterman a Shaffer? ¿Shaffer se resintió de su estatus de eterno segundo violín? ¿O era todo simplemente la tensión natural de dos hombres unidos en un ambiente de alta presión durante más de 30 años? La dinámica con Paul Shaffer significaba mucho más que simples bromas entre las señales de la banda. Reveló la forma en que Letterman manejaba la colaboración. Era brillante al usar a Shaffer como su contrapunto, pero rara vez le cedía el protagonismo. Para Shaffer, la asociación le brindó estabilidad, fama y un lugar permanente en la historia de la televisión, pero a costa de ser siempre visto como el compañero. Algunos seguidores opinan que sin Shaffer, la comedia de Letterman no habría calado de la misma forma. La risa de Shaffer, sus rápidos y distintivos riffs musicales, sus miradas cómplices, todo ello creó una atmósfera que permitió que el ingenio seco de Letterman realmente brillara. Otros argumentan que Letterman habría prosperado con cualquier director de orquesta capaz, y que Shaffer simplemente estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado. De cualquier manera, la asociación fue simbiótica y tensa, afectuosa y llena de conflictos. Cuando Letterman se retiró, Shaffer parecía sinceramente agradecido, pero también listo para salir de la sombra. En entrevistas después de 2015, habló con cariño de su tiempo con Dave, pero también admitió que estaba "Sure, Chan Surin and Irrever Sar",
Estaba deseoso de llevar a cabo sus propios proyectos, sin depender del protagonismo ajeno. La historia de Letterman y Schaffer también se relaciona con una temática más general en el entretenimiento, la pugna entre la estrella y el secundario. Desde Ed McMahon hasta Andy Richter, los presentadores de Late Night siempre han dependido de un contrapunto, pero en la mayoría de los casos, ese contrapunto se define casi por completo por la relación. Schaffer, con su inmenso talento musical, siempre pareció que podría haber sido más, y quizás ahí es donde se coló el odio tácito, o al menos la frustración. No era odio en el sentido sensacionalista. Letterman no salía furioso de las reuniones. Schaffer no estaba planeando una venganza. Era más sutil, una corriente subyacente de limitación profesional, la conciencia de que el dominio de uno de ellos significaba que el otro siempre sería secundario. Los fans que amaban el programa a menudo no le daban importancia, pero aquellos que observaban con más atención podían ver el desequilibrio, la tensión silenciosa y una risa que no siempre se sentía del todo libre. Y no olvidemos el desgaste emocional. 33 años es más tiempo que la mayoría de los matrimonios. Letterman y Schaffer se veían casi todos los días. Resistieron incontables transmisiones en vivo y sortearon escándalos, guerras de audiencia y grandes trastornos en la industria. Es natural que el cansancio se hiciera presente, que la admiración se desdibujara en irritación, que el respeto coexistiera con el resentimiento. Si Paul Schaffer encarnaba las tensiones de la sociedad, entonces el número uno nos lleva al máximo ejemplo de rivalidad, una que trascendió el mundo del espectáculo hasta la historia cultural. Porque la persona con la que Letterman supuestamente más odiaba trabajar no era solo otro cómico o coestrella. Fue un hombre cuya sola presencia dividió por completo el panorama nocturno. Y su nombre, ya lo saben, es Oprah Winfrey. Y ahora llegamos al puesto número uno de nuestra lista, el nombre que ha perseguido la carrera de Letterman, que ha redefinido sus decisiones, y que ha marcado la televisión nocturna para toda una generación. Oprah Winfrey. Sí, lo escucharon bien. Aunque muchos esperaban que Jay Leno se sentara en la cúspide de las rivalidades de Letterman, fue Oprah quien, según se informa, representó su enemistad más duradera, complicada y desconcertante. Durante más de una década, ella se mantuvo alejada de su programa, dejando a la audiencia preguntándose qué había pasado realmente entre el rey de la noche y la reina del día. Todo comenzó en 1989, cuando Oprah apareció en Late Night con David Letterman. Según todos los informes, la entrevista no salió bien. El humor sarcástico e incisivo de Letterman chocó con la calidez directa de Oprah. Los fans que veían notaron a Oprah incómoda e irritada, mientras Dave insistía con chistes que no cuajaban. Después de esa aparición, Oprah nunca regresó. Durante años, la especulación se desató. El propio Letterman bromeó en el aire diciendo que Oprah lo odiaba, convirtiéndolo en un chiste recurrente, pero detrás de la comedia había una pizca de verdad. Oprah confirmó en entrevistas posteriores que, de hecho, se había sentido incómoda con el enfoque de Letterman, describiendo el segmento de 1989 como desagradable. Lo que pudo haber sido un pequeño malentendido se convirtió en un tema de debate cultural. Mientras Letterman dominaba la noche, Oprah dominaba el día. Y aún así, los dos íconos nunca más se cruzaron. Fue la ausencia misma lo que mantuvo viva la disputa. En pantalla, la disputa se convirtió en uno de los sketches más famosos de Letterman. Mencionaba regularmente el nombre de Oprah, a menudo en bromas autocríticas. Incluso creó segmentos recurrentes al respecto, sacando carcajadas del público sobre cómo ella se negaba a visitarlo. Fuera de cámaras, sin embargo, era más personal. Según fuentes de los medios, Letterman lamentaba sinceramente la ruptura. Al parecer, admiraba la construcción del imperio y la influencia cultural de Oprah, pero no lograba decidirse a cerrar la brecha. Por su parte, Oprah sentía que el humor de Letterman rozaba lo despectivo, incluso lo irrespetuoso. El distanciamiento duró años, creando una dinámica peculiar en la que dos de las figuras más poderosas de la televisión ocupaban mundos paralelos, reconociéndose mutuamente, pero sin encontrarse jamás. Los fans no tuvieron que especular demasiado. Las pruebas estaban por todas partes. Entrevistas de los 90 y principios de los 2000 muestran a Letterman mencionando una y otra vez la ausencia de Oprah. En una entrevista de 1995 bromeó a medias. Ella me odia, no hay otra explicación. La frase provocó risas, pero también alimentó la leyenda. En 2005, Oprah finalmente rompió el silencio, diciendo a los reporteros que simplemente no disfrutó su primera aparición y decidió no repetir la experiencia. Para ella, no fue algo personal, sino una preferencia profesional, pero para los fans, esto confirmó lo que siempre habían sospechado.
La incomodidad de aquel primer encuentro había dejado una huella imborrable. La reconciliación, que finalmente se concretó, llegó en 2005, cuando Oprah apareció en The Late Show. Fue anunciada como una reunión histórica, y los índices de audiencia se dispararon por las nubes. Lo demostró. Millones de personas sintonizaron para ver a los dos íconos sentarse uno frente al otro una vez más. El segmento fue amigable, incluso cálido, pero los aficionados notaron el trasfondo. Letterman parecía inusitadamente nervioso. Oprah mantuvo sutilmente el control, y todo el evento se sintió como el cierre de un capítulo que se había extendido demasiado. La disputa de Oprah fue más que una entrevista incómoda. Puso de manifiesto la brecha cultural entre la ironía nocturna de Letterman y la sinceridad diurna de Oprah. Mostró cómo un solo mal encuentro podría derivar en una narrativa que trascendió el momento mismo, y recordó al público que incluso los artistas más poderosos seguían siendo humanos, aún vulnerables a egos heridos y energías desajustadas. Para Letterman, la reconciliación fue un triunfo. Su remate se convirtió en realidad, y finalmente se demostró a sí mismo y a los espectadores que podía sentarse con Oprah sin explotar. Para Oprah fue otra demostración de su habilidad para dominar cualquier escenario, incluso uno que alguna vez le había resultado hostil. Los fans, mientras tanto, tomaron partido. Algunos pensaron que los chistes recurrentes de Letterman eran hilarantes, una verdadera clase magistral de autocrítica. Otros sentían que rozaban la obsesión, incluso la mezquindad. Pero al final, la saga de Oprah se había convertido en una de las tramas más duraderas en la historia de los late night. Entonces, ¿a qué se reducen estos 5 nombres? Anfitriones rivales, invitados rebeldes, amistades fracturadas, asociaciones tensas y una reina que rechazó su escenario. Juntos pintan el retrato de un hombre cuyo mayor don, el de provocar tensión, fue también su mayor maldición. Demos un paso atrás y veamos cómo encaja todo. Cuando alineas los 5 mayores enfrentamientos en la carrera de David Letterman, Jay Leno, Madonna, Howard Stern, Paul Shaffer y Oprah, se ve que un patrón empieza a surgir. No se trataba de escándalo o traición en el sentido de la prensa sensacionalista. Se trataba de control. Letterman prosperaba cuando tenía la sartén por el mango, cuando podía dirigir la conversación, soltar el remate y acaparar el escenario. Pero con cada una de estas personalidades, el control se le fue de las manos. Con Leno fue el trono del Tonight Show. Con Madonna fue el caos de su negativa a seguir las reglas. Con Stern fue un amigo que volvió su propia rebelión contra él. Con Shaffer era el resentimiento silencioso de una sociedad que exigía jerarquía. Y con Oprah fue la única invitada que se negó a seguir el juego y nunca regresó. Juntos, estos choques revelan tanto la brillantez como la fragilidad del estilo de Letterman. Construyó una carrera sobre la incomodidad, pero a veces la incomodidad se convertía en fractura. Quería autenticidad, pero la autenticidad podía doler. Buscaba lealtad, pero la lealtad fue puesta a prueba. Hoy, en sus entrevistas de Netflix, se ve a un Letterman diferente. La barba, el ritmo más lento, las preguntas más amables. Es como si las guerras del late night le hubieran enseñado algo sobre escuchar, sobre dejar que otros tomen el escenario, sobre el costo de siempre necesitar ganar. Pero el legado permanece. Pregúntale a cualquier fan sobre la carrera de Letterman y te mencionarán las rivalidades tan rápido como las listas del top 10. Porque al final, las batallas lo definieron tanto como las risas. Entonces, ¿qué piensas? ¿Eran estas rivalidades inevitables? ¿Choques de ego y estilo que nadie pudo haber evitado? ¿O el ingenio agudo de Letterman alejó a la gente más de lo que creyó? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. ¿Se pusieron del lado de Dave o de los coprotagonistas que le hicieron frente? Y no olviden, denle me gusta, suscríbanse y compartan este video con otros fans del Late Night que aún recuerdan las guerras de los 90. Y si están listos para más drama tras bambalinas, no se pierdan nuestro próximo análisis profundo sobre las rivalidades que moldearon la televisión nocturna. Hasta entonces, sigue viendo y sigue cuestionando las historias detrás del foco.